Después de literalmente mandar a comer mierda a Marta Mancera, a la 1:47 llega el correo, pero esto se gestó mucho antes, desde el momento de la foto de Pacho Malo. ¿Cómo empieza el montaje? Porque esto es cuestión de días. A veces pensamos que la fiscalía corre para atacar a los criminales o para defender a aquellos victimarios, y aquí está la prueba reina de ello. En medio del funeral de Mario, Diana Carolina Ospina Roa, secretaria del entonces director del CTI, Alberto Acevedo, realiza un documento titulado Buenas tardes. En él, Diana supuestamente reseñaba que los investigadores Fabio, Pablo y Mario estaban aprovechando su cargo para robar dinero a comerciantes en Manizales. Y habla también de que hurtaron 1.500 millones junto con funcionarios del Gaula Militar. Decía también que los funcionarios habían incautado una droga alias Majin Buu y que estaban pidiendo un dinero para su regreso y que gracias a esa extorsión fue que se había secuestrado y torturado a Mario Herrera. Ella adjuntaba los números de Fabio, Pablo y Jaime en este correo. El fiscal también de la agencia, el señor Jaime. Terminando el documento, Diana se reenvía el archivo en Word al correo institucional de ella, diana.ospina@fiscalía.gov.com. Eso a las 10:46 de la mañana, mucho antes de lo que sería el correo del anónimo a la 1:47. 2 minutos después, Diana envía un documento al correo personal del director del CTI, Alberto Acevedo, en donde se le pide a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, que asigne el cuestionario al fiscal Daniel Hernández, muy conocido también por estar en el caso de Diego Cadena. El mismo que llevó los procesos como Odebrecht, Diego Cadena y la Ñeñe Política, entre otros, para que sea el fiscal encargado de investigar el anónimo que ella todavía no había enviado a la fiscalía. El documento de la asignación especial a la denuncia, todavía inexistente, tiene al final el nombre del director del CTI, pero no su firma. Es por eso que horas después, a las 12:42 de la tarde, Alberto firma el documento y desde su correo personal se lo reenvía a Diana. Casi una hora después, a la 1:47 de la tarde, llega el anónimo, entre comillas, al correo institucional del director del CTI. Un detalle no menor, pero que a simple vista parecería que no tuviera trascendencia, es que no llega el documento de Buenas tardes, sino otro titulado Buenos días. Ambos documentos dicen prácticamente lo mismo sobre una supuesta existencia de una banda delincuencial conformada por funcionarios del CTI, Fiscalía y Ejército en Manizales. Pero cambian varias cosas. De 1.500 millones robados pasan a 500. No se pone el nombre del fiscal Jaime y uno tiene errores ortográficos y mayúsculas que el otro no. El de Buenos días dice al final, primero hay que limpiar la propia casa, y el de Buenas tardes, absolutamente nada. El caso son iguales en materia, pero diferentes en contenido. 3 minutos después de haber sido enviado el anónimo Buenos días, los investigadores que tenían asignado el secuestro y homicidio de Mario, Víctor Forero y Juan Camilo López, dos personas muy importantes también en el caso de Nicolás Petro, que más adelante vamos a detallar, entrevistan a Jason Holguín, sí, el mismo narcotraficante usado como fuente en la agencia encubierta. Allí le preguntan qué es lo que sabía. Un dato no menor, Víctor es pareja de Luisa Obando, la misma que había citado a Pablo y Fabio el 29 de marzo, luego de que Marta vio la foto de Pacho Malo. Continuando con el mecanismo de este montaje, el 31 de marzo, Marta Mancera, siendo vicefiscal general, pero con funciones de fiscal general encargada, recordemos toda esa polémica antes de la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, recibe un correo de la funcionaria Farid Pérez, donde le envía el documento de la asignación especial de Daniel Hernández. Esto lo recibe a las 5:59 de la mañana. Minutos después, a las 6:28 de la mañana, el director del CTI le envía el anónimo Buenos días a Marta. El asunto dice, el anónimo, soporte de la investigación Casa Manizales para su conocimiento, este es el segundo anónimo. A las 9:27 de la mañana, Marta afirma que Daniel sea el fiscal encargado de averiguar sobre el anónimo Buenos días. Diana, la secretaria de Acevedo, es quien le pasa el anónimo Buenos días a Daniel a las 12:09 de la tarde, correo que según dice el informe que tenemos, Daniel Hernández al parecer borró.
Ahora bien, quizás porque se equivocaron, por andar corriendo, por hacer este presunto montaje, alguien envía el correo buenos días que tiene menos información que el de buenas tardes. Por eso, para subsanar el error, Diana le envía el correo de buenas tardes al fiscal Daniel Hernández y el documento de la asignación especial que se había creado antes del anónimo. Ahora, otro punto importante. ¿Cómo elaboraron tan rápido estos dos anónimos? Pues mientras Marta veía sorprendida la foto de Pacho aquel 29 de marzo, el funcionario de la fiscalía, José Eliezer Mora, enviaba fotos a la persona que creó el anónimo con todos los datos de Fabio, Pablo y los números de ellos y Jaime Ocampo, el fiscal encargado de la agencia. Parece ser que todo esto se orquestó gracias a la foto de Pacho y en el momento exacto en que Marta la vio. O sea, aquí estamos hablando de un correo que apenas se conoció la foto de Pacho Malo, se envió desde la fiscalía como si fuera un anónimo por error, porque esos anónimos pues no te pueden llegar de la misma fiscalía para incriminar e iniciar el montaje contra estos investigadores. Lo que no contaban es que toda esa trazabilidad quedó en los correos y se pudo dar cuenta de las inconsistencias entre esos dos correos y cómo pues la fiscalía empezó este montaje a través de un anónimo que era falso. No, y recordemos, en medio del funeral y el dolor que tenía Fabio sobre la muerte de Mario en Manizales y después de literalmente mandar a comer mierda a Marta Mancera, a la 1:47 llega el correo, pero esto se gestó mucho antes, desde el momento de la foto de Pacho Malo. Pero sigamos, porque, ¿cómo es, Julián? Creada la farsa en el tiempo récord. Empiezan a borrar el nombre de Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo. El 3 de abril, Víctor supuestamente habla con una fuente humana que le amplía información sobre las supuestas irregularidades de los investigadores. Dice que hay más investigadores involucrados y también la novia de Mario. Sin embargo, la investigación solo se enfocó en Pablo y Fabio. Eso se comprueba cuando el 5 de abril, Juan Camilo y Víctor, estos dos enviados de la Fiscalía de Bogotá a Manizales, vuelven a entrevistar a Jason, pero esta vez por el anónimo. Daniel Hernández era el mayor interesado, ya que él era el fiscal encargado para ese caso. Sin embargo, lo que se puede establecer en la fiscalía fue que aquel 5 de abril no hubo ninguna entrevista. Supuestamente amenazaron a Jason con quitarle a sus hijos si no hablaba en contra de sus compañeros, cosa que al final terminó haciendo. Los vinculó al narcotráfico ese mismo día, el 5 de abril. Víctor Forero rinde un informe el cual permitió a Daniel Hernández pedir que se intercepte a Pablo Bolaños y a Fabio González, investigadores del CTI. Recordemos que la agencia fue creada el 23 de marzo y tenía como objetivo ir por Pacho Malo. La fecha establecida para la captura de este supuesto narcocontrabandista era el 8 de abril. Sin embargo, imagínense qué pasó el 7. Fue cancelada. 2 días después, el 9 de abril, Jaime Ocampo, el fiscal encargado de esta agencia encubierta, rinde una declaración por la vinculación que tenía al supuesto anónimo. Pero la sesión extrañamente fue suspendida. Le dijeron que mejor se quede callado, cosa que según narra él, Marta Mancera también le pidió. Jaime cumplió. No dijo nada. Pero el 15 de abril envió unos correos a Daniel con la información de lo que había hecho en la agencia, o sea, de lo que conocían sobre Pacho Malo. Sin embargo, Daniel, el fiscal del anónimo, no lo tuvo en cuenta. Dice él, de forma irónica, que no le parecía creíble. 2 días después, el 17 de abril, Pablo y Fabio le exponen al director del CTI, Carlos Acevedo, una investigación de varios años sobre cómo está estructurado el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Una presentación con todos los datos de ubicación, de modos, de lugar, incluso de cómo se movían estos personajes en este territorio. Pero no les prestó atención. Y al finalizar les dice que van a ser trasladados. Aquí los investigadores empiezan a sospechar que algo extraño estaba pasando. Si usted quiere conocer un poco más de información sobre este tema de cómo se estructuró el Clan del Golfo en el Magdalena Medio y qué no hizo el entonces director del CTI, Carlos Acevedo, usted puede buscar en el tercer canal una investigación que se titula de esa forma, Clan del Golfo en el Magdalena Medio,
Tercer Canal. Allí mostramos fotos oblicuas, como bien lo comenta Julián Lamprea, sobre la ubicación, las zonas, el modus operandi de esta estructura del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, que 4 años después termina con la muerte de uno de sus máximos comandantes, sino que, extrañamente, desde el 2021 ya tenían dicha información y, como aquí relatamos, no se hizo nada. Pero continuemos. El 20 de abril, Pablo rindió declaraciones a Juan Camilo por el secuestro de Mario. Juan Camilo le mostró a Pablo fotos de los integrantes del Frente Dagoberto Ramos, quienes supuestamente secuestraron a Mario. Pero también, de forma extraña, en la mesa apareció una foto, y era la foto de Pacho Malo. Pablo, suponiendo que todo esto era una trampa, dijo no conocerlo. Y terminada la entrevista, nada de esto quedó en el informe. Ese mismo día, en horas de la tarde, Fabio también es entrevistado por Juan Camilo, el investigador que estaba llevando el tema del secuestro de Mario. Fabio le comenta absolutamente todo sobre la agencia y le muestra el documento que realizaron el 25 de marzo donde tenían la información de Pacho. Juan Camilo le recibe la información, pero finalizada la diligencia y en horas de la noche, le dice que hay que cambiar ciertas cosas de su declaración. Juan Camilo viaja con Víctor a Manizales. Se encuentran con Fabio y allí le hacen cambiar su declaración para que no nombren a Pacho Malo. La excusa, según ellos, es que este tema era muy delicado y que si eso lograba salir a la luz, se prestaría para confusiones. Fabio, conociendo lo extraño de la solicitud, los graba. El 23 de abril de 2021 capturan a Jason Garzón y a Carlos Loaiza, estos personajes que estaban colaborando con estos investigadores del CTI en la agencia encubierta. En el proceso estuvo Juan Camilo y Víctor Forero. Ellos ofrecieron principio de oportunidad si hablan en contra de Fabio y Pablo, cosa que al parecer aceptaron. Al día siguiente también son capturados Fabio y Pablo por la denuncia del anónimo. Un juez los manda a la cárcel por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal. Para estas fechas, estas personas no identificadas se acercaron con el alias de Coca-Cola para que hablara en contra de Fabio y Pablo. Él no lo hizo y a los pocos días se fue del país hacia Europa. El 30 de abril, Juan Camilo anexa la entrevista modificada de Fabio al caso del secuestro de Mario, pero no anexa el documento del 25 de marzo que realizó Fabio y Mario, donde muestran con un organigrama y una foto sobre quién es Pacho Malo, Francisco Javier Martínez Ardila. El 18 de mayo, el fiscal segundo especializado de Manizales, Mariano Ospina, suscribe un preacuerdo con Carlos Loaiza y Jason Garzón, pero cuando se estaba esperando la verificación para el preacuerdo, sus superiores le ordenan retirarlo. O sea, a estos dos personajes que en un momento los amenazaron, en el caso de Jason con quitarle sus hijos, les daban la espalda con este preacuerdo. El 22 de mayo, la delegada para la Seguridad Ciudadana, Luisa Obando, recordemos, pareja sentimental del señor Víctor, designa como apoyo al fiscal delegado ante el Tribunal Superior, a Daniel Hernández, el cuestionado fiscal, y también a Víctor y a Juan Camilo, para que interroguen otra vez a Jason Garzón y Carlos Loaiza. Fueron presionados otra vez por los investigadores. Y en este caso, en esta ocasión, aceptaron cargos. En octubre de 2021, Fabio González y Pablo Bolaños, los investigadores del CTI que descubrieron a Pacho Malo, quedan en libertad por vencimiento de términos, pero en noviembre el fiscal séptimo, el señor Daniel Hernández, vuelve a solicitar captura, pero no prosperó. El 8 de noviembre del 2021, por el radicado del anónimo, capturan otra vez a Fabio y a Pablo por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, falsedad ideológica y peculado por apropiación. También es capturado Jaime Ocampo por falsedad y fraude procesal. El juez municipal de Manizales no decretó medida de aseguramiento para estos dos personajes. Aquí hubo un lapso de 2 años de silencio y saltamos al 19 de noviembre del 2023, en donde por primera vez los medios de comunicación salen a nombrar a Pacho Malo. Daniel Coronel publicó la nota Pacho, el malo, y allí exponía lo que ya sabemos de este personaje, excepto lo del contrabando. Al día siguiente, el 20 de noviembre del 2023, la revista Semana, con Vicky Dávila, entrevista a Marta Mancera para que hable sobre este caso, donde ella expuso primero, nunca le contaron quién era Pacho.
Segundo, los investigadores, Pablo, Mario y Fabio, eran narcotraficantes porque otros dos narcos habían dicho eso. Se refiere a las declaraciones constreñidas de Jason y Carlos. Y tercero, que le estaban haciendo un montaje desde el alto gobierno. Vicky Dávila, como periodista, remata diciendo que el presidente Petro defiende a narcos y que esto es algo impresionante. Meses después, el 2 de febrero de 2024, la revista Raya publica más información de quién es Pacho Malo y el supuesto conocimiento que tenían las autoridades sobre que Pacho era un narcotraficante al interior de la fiscalía, protegido presuntamente por los altos mandos. A la par, a finales de ese mes, el amigo de 16 años de Pacho, alias Coca-Cola, es secuestrado, llevado de España a Colombia para hablar en contra de Fabio y Pablo. Pero antes de este suceso, el tercer canal llama a Pacho Malo el 9 de febrero del 2024 para preguntarle el porqué de su apodo, si era verdad que era un narco y cuál era su relación con Marta Mancera, también algunas propiedades como un Audi que se le adjudicaba, también si tenía relación con algún caso de los narcofiscales, y la respuesta del señor Francisco Javier Martínez Ardila al tercer canal fue negarlo absolutamente todo. Y por cierto, el tema del apodo de Pacho Malo es que tenían otro compañero que se llamaba Francisco. Y como habían dos Franciscos en la oficina, pues uno era Pacho y el otro Pacho Malo. Continuando con el secuestro, como Coca-Cola se había ido del país más o menos para las fechas en que Pablo y Mario fueron capturados la primera vez, Coca-Cola no tenía documentos en España para poder trabajar. Y en todo este tiempo se rebuscaba en lo que podía. En esas, a mediados del 20 de febrero del 2024, buscando trabajo, es interceptado por varios hombres armados. Supuestamente 2 marroquíes, 3 albaneses y un colombiano. Allí pasa lo del secuestro. En medio de esta situación, el 21, un día después, Coca-Cola envía un correo al director del CTI, Carlos Acevedo, diciendo que viajó a Colombia supuestamente para ver su situación sobre el principio de oportunidad que estaba haciendo y que como en los medios había mucha información, él quería hablar. Sin embargo, quien contesta el correo no es el director del CTI, sino el señor, el muy cuestionado, Daniel Hernández. El 22 de febrero del 2024, el señor Francisco Javier Martínez Ardila, más conocido como Pacho Malo, fue capturado y ese mismo día se escapó Coca-Cola. Un año después, el 21 de febrero del 2025, fueron capturados Víctor Forero y Juan Camilo por los delitos de falsedad ideológica, en documento público, amenaza a testigo, favorecimiento y por ocultamiento. En la audiencia del 25 de febrero, la fiscal Cucunúa dijo que Víctor y Juan Camilo hicieron lo que hicieron porque sus superiores los presionaron. El 7 de marzo del 2025, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales dejó en libertad provisional a Víctor y también a Juan Camilo. El 7 de abril, Coca-Cola rindió declaraciones en la fiscalía. 2 meses después, el 7 de julio, Daniel Hernández acudió hasta la unidad de fiscales delegada ante la Corte Suprema a interponer una denuncia tras recibir información de que supuestamente se estaría planeando un atentado en su contra. Pacho Malo dijo que un viejo conocido suyo llamado Julio César Toro Morales, alias Coca-Cola, le expuso a principios de julio que a Daniel Hernández querían hacerle daño. Supuestamente Fabio y Pablo eran los responsables. Pocos meses después, el 1 de agosto del 2025, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales ordenó la captura preventiva en segunda instancia de Víctor y Juan Camilo. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo
sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?